En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Nueve y 34 minutos de la mañana, abrimos nuestro tiempo de consultorio de bolsa. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros para trasladarle sus consultas a Samuel Plaza, analista de mercados, a través de varias vías. Por supuesto, nuestro teléfono 915331851, también vía WhatsApp 609 224716, como también nuestro canal de YouTube. Tiempo, por tanto, para ir sin dilación a ese análisis del mercado. Samuel Plaza, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás viendo este arranque de sesión? Lo primero, en el que vemos cómo hay subidas moderadas en Europa. ¿Cómo ves el sentimiento? Bueno, un sentimiento en principio que viene de unos días ligeramente negativos, ¿no? Con ligeras correcciones, sobre todo en el IBEX 35, después de alcanzar esa cota de los 15.400, ¿no? Y repetir de nuevo esos niveles de resistencia, pero que bueno, que parece que viene pues con una sesión, yo creo que bastante tranquila. La volatilidad es relativamente baja y aunque bueno, pues yo creo que seguramente a lo largo de la sesión iremos viendo quizás algunas pequeñas caídas, porque nos encontramos en esa, digamos, esa pequeña zona de corrección. El optimismo de momento yo creo que para el IBEX 35 se mantiene, ¿no? Para nosotros existe un nivel de soporte ahora mismo que es muy relevante, que es esa zona de los 14.650, y veremos a ver qué ocurre con ese nivel psicológico que tenemos en la zona de los 15.000 puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, de momento yo creo que tranquilidad en el selectivo español. No vemos tampoco ningún desencadenante que pueda producir pues grandes movimientos, ni al alza ni a la baja, y también muy expectantes un poco de las cotizaciones que vemos también en el otro lado del charco, ¿no? En Estados Unidos, donde seguimos marcando pues los máximos históricos en el S&P 500, en Nasdaq 100, Dow Jones y demás, muy al calor también un poco, ¿no? De todas las noticias alrededor de la inteligencia artificial, muchas compañías tecnológicas con importantes subidas, y bueno, y en líneas generales yo creo que la situación es bastante tranquila. Además vemos, ¿no?, como la volatilidad, como te decía al principio, pues es relativamente baja. El índice de VIX de volatilidad es muy bajo y no hay, pues yo creo que grandes catalizadores o grandes movimientos esperados para la sesión de hoy. Pues vamos con consultas, si te parece. Vía WhatsApp nos han escrito saludos. Estaría interesado en ArcelorMittal, ¿dónde puede tener límite de subida? Lo tengo con un poco de ganancias. Y dice también con Oracle, ¿cómo lo ve a medio plazo? ¿Le afecta positivamente el acuerdo con TikTok? Es Daniel quien escribe. Pues nada, podemos comentar a Daniel, ¿no? ArcelorMittal, la verdad es que lo vemos muy interesante. Lleva desencadenando una sucesión de máximos y mínimos crecientes de corto plazo que lo han llevado ya a ese nivel de resistencia previo que teníamos en la zona de los 30,42. Por tanto, le seguimos viendo un potencial, yo creo que muy interesante. Sobre todo habría que estar muy atentos, ¿no?, a ese nivel 30,40, 30,50, que podría ser una zona de resistencia importante, pero en caso de consolidarse, pues ya marcaríamos y buscaríamos objetivos mayores que incluso podrían llegar hasta la zona de los 33 euros. Como referencia a niveles de soporte, pues bueno, yo buscaría zonas intermedias en la zona de los 28,13 y también la zona de los 27 euros. Por tanto, pues en principio que creemos que el tono sigue siendo positivo, pero también hay que tener cierta precaución por esa zona de resistencia en la que nos encontramos. En cuanto a Oracle, pues bueno, lo estáis comentando, de hecho hace muy poquito, ¿no?, que ha tenido unas enormes subidas, muy buenos resultados, ha formado un patrón que yo creo que es muy interesante, patrón de retrocesos de Fibonacci. Cuando se producen movimientos, digamos, de alto impacto o grandes subidas o grandes caídas, vemos cómo inmediatamente se produce pues cierta corrección que suele alcanzar niveles del 38%, niveles del 50% aproximadamente del retroceso, ¿no? Y a partir de ahí se renueva de nuevo la subida, ¿no?, como estamos viendo en el caso también de Oracle. Por tanto, pues bueno, tenemos un objetivo yo creo que muy claro de subidas, que sería la zona aproximada de los 345, y si ya hablamos de proyecciones un poco mayores, pues bueno, podríamos alcanzar la zona de los 370, incluso los $391.
dólares. Por tanto, bueno, en principio, la verdad que lo vemos de forma bastante positiva y, pues bueno, al menos sabemos que el objetivo de los 345, ese será, yo creo que el más importante y el más inmediato, con una potencial proyección hasta la zona de los 370. Vamos con la consulta telefónica. Gabriel, muy buenos días. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle a Samuel Plaza, por favor, ¿qué opina de Puig? Tengo unas poquitas y las tengo a 16, entonces quería saber su opinión. Nada más, muchísimas gracias. Gracias a usted por su consulta, Samuel. Como lo ve, tiene a Puig por pues 16. Bueno. La verdad que no ha sido un valor que en principio nos haya gustado, porque a nivel técnico me refiero, porque seguimos viendo cómo pues sigue perdiendo valor de cotización, ¿no? Seguimos viendo estructuras de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Y esto nos hace pensar que la dinámica va a seguir siendo exactamente la misma. Si tiene compradas alrededor de los 16 euros, debe fijarse que estamos en una zona ahora mismo que para el título es crítica, ¿no? Que es esa zona de los 14,30, 14,11, que es el último nivel de soporte registrado por la compañía. Por tanto, pues obviamente estamos ahora mismo en un momento, como te decía, ¿no? Crítico para la cotización de la compañía. Si pierde esos 14,10, yo creo que sería momento de salir del valor y esperar a que, pues bueno, que la cotización pueda recuperarse. Bajo mi opinión, no buscaría nuevas oportunidades de compra, al menos hasta que el valor recuperara la zona de los 17,40. Para mí ese sería, digamos, el límite o el nivel de resistencia más importante en este momento y en toda la secuencia bajista que hemos observado. Por tanto, pues bueno, yo le comentaría, ¿no?, al oyente que esta zona en la que nos encontramos ahora mismo es el último ya nivel de soporte. Si lo pierde, pues bueno, la situación se volvería mucho más compleja para la compañía y yo creo que sería un buen momento para, pues bueno, cerrar la posición por debajo de esos niveles de 14 euros si consigue perforar el soporte. Vamos con un título del mercado español. Nos llega desde las consultas en YouTube. José Ayuela dice: buenos días, por favor, ¿podéis explicar la cotización de Nicolás Correa, que lleva desde el 25 de agosto más de 15 sesiones a la baja? Dice que en 3 meses se ha comido casi 4 euritos de cotización. Samuel, Nicolás Correa. Sí, así es. De hecho, Nicolás Correa es una de las compañías que ahora mismo, de hecho, nos están marcando lo que definimos como niveles de sobreventa extrema, ¿no? Ha tenido una caída de la cotización muy importante en los últimos meses. De hecho, ha perdido aproximadamente un 25% de su valor de mercado, desde la zona de los 12,50, 13 hasta la zona de los 9,26, como bien comentaba el oyente. Y por tanto, pues bueno, es una situación bastante crítica, ¿no? Aunque sí observamos que de fondo la compañía, pues bueno, sigue marcando una tendencia general alcista para el medio y largo plazo. Por tanto, pues bueno, estas últimas caídas pueden corresponderse más, pues bueno, a correcciones técnicas después de las últimas grandes subidas que se produjeron. Yo técnicamente, ¿qué es lo que esperaría con la compañía? Esperaría, pues bueno, el cierre semanal y buscaría cuál es el máximo de esa última semana para ver si, en el caso de que la cotización se consolidara por encima de ese del máximo de esa última semana, valoraría la posibilidad de nueva toma de posiciones, ¿no? En el caso de que esté comprado dentro de la compañía, pues las referencias en soportes y resistencias, lo cierto es que están bastante alejadas, ¿no? Tenemos el soporte más inmediato en la zona de los 8 euros, ¿no? Por tanto, todavía estamos en cierta medida bastante alejados. Yo esperaría, como te digo, pues ese potencial rebote alcista, ¿no? Pero siempre y cuando dentro del gráfico semanal, con velas semanales, la cotización volviera a cerrar por encima de un máximo de una semana previa. Hasta que no se produzca ese momento, considero que seguramente la compañía seguirá realizando correcciones. Vamos a ir con una consulta telefónica, a ver si no he escuchado mal. Creo que es María. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Mire, quería preguntar al analista por Intuitive Surgical, que veo que estaba bajista y bueno, es una empresa, a ver el que le parece, que me parece buena empresa, y también, ¿qué le parece mejor para entrar en bolsa americana? ¿Comprar
dólares o cubrir la posición, ¿eh? Y a cómo creer que si puede llegar a 20 o 20 y algo el dólar. Y ya por último, si me puede contestar, querría entrar también en IAG, que las vendí, y qué precio recomienda de entrada. Esas preguntas, si puede a todas, bien, y si no, la que pueda. Vamos a ver lo que se puede. Gracias, María. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, son muchos, no sé con qué quieres empezar. Si... Venga, lo que podamos. Pues mira, si te parece, vamos a ir hablando con la primera consulta que comentaba en la compañía de Intuitive Surgical. Exacto, mira, además esta es una compañía que a nosotros nos está mostrando recientemente señales de sobreventa extrema, por tanto para nosotros es una buena señal para incorporarnos a la compañía. Ahora bien, como decía en el caso de la consulta anterior, de acuerdo, lo que tenemos que buscar ahora mismo para tomar posiciones en la compañía es que la vela de la semana o el cierre semanal se produzca por encima del máximo de la semana anterior. Ahora mismo yo tomaría como referencia el nivel de los 450,68. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un cierre semanal de esta semana o de la próxima semana, por encima de esos 450,68, tendríamos la posibilidad o tendríamos una buena posición de compradora para la compañía. Además, lleva bastante tiempo corrigiendo, estamos en una zona de soporte cercana a los $430, que también es muy interesante, y en el medio largo plazo hemos observado como la compañía, pues bueno, tiene un comportamiento excelente, ¿no? Con una tendencia alcista de fondo muy, muy positiva, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que la oportunidad en el caso de esta compañía la tenemos ahí y coincido exactamente con ella. Luego me lo había comentado también, creo que sobre IAG. Sí, para entrar, que había vendido de la... para volver a entrar. No creo que esté todavía para... Sí, no creo que esté todavía para volver a entrar, porque además estamos viendo pues bueno, la colocación, estamos viendo pues eso, una señal, yo creo que de divergencia bajista, lo que nos antepone la posibilidad de que puedan venir correcciones un poquito más profundas, y bueno, en líneas generales para IAG yo creo que esperaría, ¿no?, esa corrección, veremos a ver cómo se va produciendo. Quizás estaría atento al nivel de resistencia anterior que se rompió en la zona de los 4 euros. Por tanto, pues bueno, ahora mismo yo, bajo mi punto de vista, la compañía, la primera que nos comentaba, Intuitive Surgical, sí, lo veo bien, lo veo bastante bien, pero IAG ahora mismo yo creo que es momento de esperar, de no tomar nuevas posiciones alcistas. Voy a colar ahora yo una consulta ligada a la actualidad antes de ir con las consultas, porque estamos viendo al sector eólico subir con fuerza. Por ejemplo, la danesa Ørsted se está disparando esta mañana después de que Trump haya revocado algunas de esas órdenes o ya sabes, esos proyectos eólicos marinos. Hemos visto que ha llegado a subir un 7% Ørsted. También tenemos a Vestas esta mañana subiendo un 2,26%. Mirando ese sector, no sé si tienes alguna favorita, si no te gusta, o tal vez mirando a Ørsted como tal, ¿dónde estaría tu análisis y tu estrategia? Bueno, a ver, sobre energías, yo creo que sobre todo lo que es el campo de las energías renovables, aún incluso o a pesar de Donald Trump, ¿no?, y sus políticas en contra de todo lo que es las energías renovables, yo creo que es una tendencia de futuro, ¿no? Todos nos dirigimos hacia las energías renovables, tanto eólicas como solares y demás, ¿no? Por tanto, obviamente, quizás ahora mismo no sea el mejor momento para posicionarse en este tipo de compañías, pero si lo que buscamos es rendimientos a medio o largo plazo, todo este tipo de compañías creemos que sí serán, digamos, muy, muy rentables, ¿no?, en el futuro. O sea, al final los grandes ciclos o las grandes macro tendencias se van a producir les guste o no les guste, ¿no?, a la clase política. Ocurre exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, obviamente, aunque a nivel particular no conozco muy bien la compañía y no te puedo dar datos exactos en este momento, bajo mi punto de vista, obviamente las energías renovables son el futuro, nos guste o no nos guste, ¿no?, o a pesar de, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente esos son, por lo que he leído, ha sido muy buenas noticias para la compañía, obviamente, por ganar en los tribunales
y poder conseguir, ¿no?, finalizar ese proyecto tan importante, pero pues bueno, veremos las políticas de Estados Unidos que se aplican a partir de ahora con respecto a esto. Sabemos que pues bueno, hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre en ese aspecto y veremos a ver cómo se desarrolla, pero si hablamos de macro tendencias a nivel global, las energías renovables son importantísimas a día de hoy y todas las compañías que estén posicionadas en ese ámbito pues van a ser, yo creo que muy positivas, ¿no?, para el medio y largo plazo. Consulta que nos llega vía WhatsApp, mirando a ese activo refugio por excelencia. Dice, buenos días, querría saber qué va a pasar con el oro. Xaux dice, ¿va a seguir subiendo? Bueno, pues posiblemente seguirá subiendo, ¿no?, porque seguimos manteniendo esa enorme tendencia al alza. Parece que la tendencia nunca termina. Obviamente podríamos tener alguna pequeña corrección y yo creo que va a estar siempre muy ligado a la cotización del dólar, ¿no? Cuando hemos visto recientemente que ha habido pues un resurgimiento del dólar, una pequeña fortaleza del dólar, es cuando hemos visto alguna corrección o ligera corrección en la cotización del oro, ¿no? Pero obviamente está absolutamente en subida libre, muy posiblemente para este último tramo del año podremos llegar incluso a cotizar en niveles de los $3.800, $3.900, aunque pues obviamente yo entiendo que para muchos inversores ahora mismo da vértigo el tomar posiciones en oro, ¿no? Quizás si queremos ser más especulativos o más o negociar más a corto plazo con el oro, ahora mismo deberíamos esperar alguna corrección, buscar pues bueno, ¿no?, alguna estructura de lateral para reincorporarnos. No creo que a nivel técnico esté ahora mismo la situación como para tomar nuevas posiciones. Creo que deberíamos esperar esas correcciones, pero lo que también no tengo ningún tipo de duda es que a finales de este año la cotización del oro podría llegar incluso a los $3.900. Apuntado ese horizonte de ese metal precioso que brilla y brilla cada día más. Samuel, tenemos otras consultas telefónicas. Vamos con José, muy buenos días. Buenos días. Mire, quería preguntarle a la analista sobre Big Bear, a ver qué le parece. Las tengo compradas, a ver dónde podría poner la resistencia y el stop. Y por Solaria, para entrar, a ver qué le parece la acción de Solaria. Si es un buen momento o habría que esperar. Gracias, y gracias por el programa. A usted, muchísimas gracias, Samuel. Big Bear y Solaria. Bueno, pues nada. En el caso de Big Bear, de hecho ya lo estuvimos comentando creo que hace un par de semanas, ¿no? Que estábamos en esa zona de los 4, de los 5 euros aproximadamente y considerábamos que era una zona muy buena para volver a tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? Con una estructura de throwback que pues bueno, se consolidaba por encima de los últimos niveles de resistencia y por tanto pues bueno, habría potencial de revalorización. Para mí la zona más importante sigue siendo esa, la zona de los 4,77, aunque sí es cierto que bueno, que ya estamos bastante alejados, cotizando en los $7 y ya se va aproximando a su resistencia que es más inmediata, que tiene en la zona de los 8,72, ¿no? Que pueda alcanzar de nuevo niveles de los 10,32, ahí lo veo un poquito más complicado, porque primero tenemos esa barrera en esos 8,72, veremos lo que ocurre ahí, pero si lo que se busca es un posicionamiento alcista, yo esperaría pues bueno, ciertas correcciones a esa zona de los 5, de los 4,75 aproximadamente, que sería yo creo para mí la zona óptima a nivel técnico. Y luego en el caso de Solaria, para tomar posiciones alcistas, en principio yo creo que es todavía un poquito pronto, pero hay una zona de soporte que yo creo que es muy interesante cercana a esa zona de los 9,30. Me ocurre un poco con lo que comentábamos recientemente, ¿no? Vemos como en el gráfico diario todavía sigue generándose esa estructura de corrección, todavía no hay ninguna señal clara de que el mercado pues vaya a generar un rebote alcista y quizás deberíamos esperar pues alguna muestra más de fortaleza en esa subida, ¿no? Veremos a ver cómo lo hacen los próximos días, si aguanta esos niveles de los 11,20, 11,50, quizás a partir de esos niveles sí podríamos empezar a tomar posiciones alcistas, pero yo me temo que todavía le queda algo de corrección, quizás hasta la zona de los 10,30. Por tanto, bueno, yo creo que de momento con Solaria tendría bastante precaución. La subida ha sido muy vertical, ha sido muy rápida
Y cuando ocurría este tipo de cosas, las correcciones habitualmente también son muy similares. Por tanto, pues bueno, iría con bastante precaución. Y como te digo, mi zona yo creo que más interesante para tomar posiciones alcistas en Solaria sería la zona de los 9,35 euros. Por cierto, voy a hacer un apunte porque antes hablabas sobre Oracle mirando a una de las consultas de los oyentes y acaba de decir China que ha afirmado que Oracle va a ser quien supervise la seguridad de los datos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. Dice que es una postura que está aclarada y esta semana se espera, ¿no? Decía la prensa americana que se confirmarán los detalles. Mirando precisamente a esos gigantes americanos y viendo también las consultas que nos llegan desde YouTube, dice, buenos días, Tesla, por favor, mirando a los gigantes. Coches y tecnología, no más. Bueno, sí, bueno, pues nada, en el caso de Tesla yo creo que hubo una muy buena oportunidad, ¿no? Cuando formó ese rango lateral después de las subidas que la llevaron a cotizar en ese entorno de los 368, la zona de los $300 aproximadamente, formó una estructura de triángulo yo creo que prácticamente perfecta, con mantenimiento de la tendencia alcista, pero sí es verdad que después de las últimas grandes subidas que se han producido en estos últimos días, que la han llevado hasta esos 440 dólares, ¿no? Aproximadamente, creo que ahí sí se puede producir algo de agotamiento en todo este proceso alcista y se podría comenzar a ver algún tipo de corrección. Vemos además también que el valor está en la zona de, digamos, sobrecompra extrema y yo creo que sí podríamos, digamos, empezar a tomar un poco más en serio nuevas oportunidades de compra si el título consigue corregir hasta la zona de los 380, la zona de los 370 dólares. Ahí tiene una estructura yo creo que muy clara de throwback y creo que a partir de ese nivel podría ser muy interesante tomar posiciones alcistas en Tesla. Pues Samuel Plaza, una vez más ha sido un verdadero placer este tiempo de consultorio de bolsa de tu mano. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.